bendiga a todos. Padre omnipotente, Señor Jesucristo, que estás en el cielo y en la tierra y en todo lugar. Le damos a usted gracias, Señor, en esta preciosa y linda mañana. Gracias, Padre, primeramente que nada, por la vida que usted nos concede a cada uno. Gracias por sus grandes bendiciones y por su gran amor. En sus manos, Padre Santo, está esta reunión. Padre omnipotente, bendígala, Dios eterno. Y aquellos hermanos que vienen en camino, Padre, apresure sus pasos, Dios del cielo, y tráigalos a este lugar. Oh Dios omnipotente, gracias le damos a usted por todo, por todas sus bendiciones y su gran amor. Bendiga al hermano Alberto, Padre, que va a dirigir su santa y bendita palabra. Ponga palabras de sabiduría en su mente y en su corazón y en cada uno de nosotros, Padre amantísimo. Oh Eterno, cuántas gracias le damos a usted por todo. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, así como estamos de pie, hermanos, por favor, les invito a abrir la escritura en el primer libro de la Biblia, que es el Génesis. Vamos a leer el capítulo 22, versos del 1 al 14. Lo leo en voz alta, hermanos, y ustedes, por favor, siguen con la vista. Sí, amén. Génesis 22, capítulo del verso 1 al versículo 14. Amén. Gloria al Eterno. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle lectura, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: He aquí. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego, el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el nombre de Jehová será provisto. Les invito que así como estamos de pie, pongamos la mano izquierda, hermanos, en el corazón, la derecha la extendamos al cielo y le digamos: Jehová, habla que tu siervo oye. 1, 2, 3.
Jehová, habla que tu siervo oye. Gracias, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Puede ocupar su lugar, hermanos. Bueno, hermanos, les voy a narrar el testimonio de un hombre de Dios que dice que recién convertido, no pasó ni un mes en que él perdió su negocio, perdió crédito bancario y estaba en bancarrota. Él y su esposa estaban tremendamente preocupados. Recién habían terminado de pagar una hermosa casita que tenía una vista panorámica hacia las montañas. Ellos decidieron que a toda costa iban a conservar aquella casita. Además de tener otras deudas, ellos iban a dar preferencia a pagar la hipoteca de esta propiedad para no perderla, hermano. Mes tras mes era un sacrificio pagar este elevadísimo interés que les costaba esta hermosa casita. Pero se aferraron, hermanos, a esa casa y no querían venderla. Pasó un año, un segundo año, un tercer año, y al fin la angustia los absorbió y los consumió. De un inicio, ellos dos tenían unos ingresos económicos bastante favorables. Por eso fue que se atrevieron a construir esa hermosa casita. Mas sin embargo, él perdió el negocio y únicamente se quedaron con un solo ingreso. Tenían muchas deudas, estas aumentaban y ya era insostenible pagar la hipoteca de la casa. Este varón, incapaz de encontrar un empleo formal, llegó a emplearse en 3 empleos informales. Era un hombre ya extremadamente cansado, que junto con su esposa decidieron entregar la casa. Reconocieron que esa casa era de Dios y se dijeron en su corazón: quizás no sea la voluntad del Eterno que nosotros tengamos esta casita. Entonces oraron a Dios y se la entregaron. Le dijeron que esa casa se había convertido en un ídolo para ellos. Y ocurrió un precioso milagro. En ese momento que este varón y su esposa se arrodillan y platican con Dios, le dicen que le devuelven la casa porque parece ser que no es la voluntad de Él que ellos la conserven. En ese momento, ellos realmente compungidos de corazón, no solamente de labios, tan es así que en ese momento mandaron traer a la corredora de bienes raíces para que ella hiciese el trámite. Y así fue. En el acto elaboró un contrato donde se ponía a la venta la casa de sus sueños y el ideal por el que habían trabajado toda una vida. Pues ya estaba todo listo, se la entregaron al Señor con ojos con sus ojos llenos de lágrimas. Y en ese momento ocurre el milagro, que el Señor se las devuelve. El Señor se las devuelve, pero ahora con unos intereses sumamente bajos, demasiadamente accesibles. Esto se parece mucho a la historia, hermanos, la cual toma lugar hoy. El tema de nuestro estudio dice que el Eterno le pidió a Abraham, a su hijo, y cuando él se lo entregó, Dios mismo se lo devolvió. Gloria a Dios. Y ahora a Abraham lo vio como una nueva perspectiva, lo vio mucho mejor que antes, se lo vio aumentado y engrandecido. El Eterno le regresó a esta casa, a este matrimonio consagrado y lleno de Dios, gracias a su misericordia, hermanos, porque para Dios
es más importante en ver en cada uno de nosotros la obediencia, la sumisión y la humildad. Amén. La primera gran verdad, hermanos, de este tema es: Abraham se da en sacrificio. Recordemos, hermanos, que, o dicho de otra manera, este tema que acabamos de leer, hermanos, mientras exista gente en este planeta, va a ser un tema que nunca se va a terminar su interés, nunca se va a apagar el deseo de escucharlo, el deseo de estudiarlo, el deseo de enseñarlo. Este tema, hermanos, es después de la historia del sacrificio de Jesús, es el segundo tema más importante que ocupa la Sagrada Escritura. La vida cristiana, hermanos, está llena de cumbres, pero también está llena, hermanos, de valles. Es un camino sinusoidal. Hay cumbres y hay valles, hermanos. Esa es la vida cristiana. En este capítulo, Abraham ya tenía más de 100 años. Y ya por fin contemplaban sus ojos, en sus brazos, ya había cargado ese fruto de 25 años de una promesa que él había esperado, hermanos. Él y Sara estaban felices, su ser contemplaba el hijo de la promesa, el heredero, la bendición, hermanos. Justamente cuando Abraham posiblemente creía que ahora viviría una vida tranquila, una vida de paz, una vida de relajación, una vida cómoda, es cuando entra, hermanos, la mayor crisis de su vida. La mayor crisis de su vida. Nunca seremos, hermanos, nosotros demasiado mayores o demasiado jóvenes, o nunca seremos nosotros, hermanos, demasiado intelectuales en teología, o demasiado santos, ¿no? Para que nosotros no seamos enfrentados a desafíos nuevos, a batallas nuevas. Cuando nosotros, hermanos, dejamos de aprender, nosotros dejamos de crecer. Y si nosotros dejamos de crecer, Dios ya no va a usar nuestras vidas en el poder del Espíritu Santo, en la dirección del Espíritu Santo. Este pasaje que leímos, hermanos, en el versículo 1 empieza diciendo: aconteció después de estas cosas. La pregunta es: ¿cuáles cosas? Recordemos, hermanos, que el Señor le había dicho a Abraham que dejara su tierra, que dejara su zona de confort, que dejara su familia, que dejara sus posesiones, que dejara la tierra que lo vio nacer, hermanos. En el capítulo 12 del versículo 1 del Génesis dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Sin explicación alguna, hermanos, sin tener idea de a dónde iba, cómo iba a llegar y qué iba a hacer cuando estuviera ahí, hermanos, él se arriesga incluso en su propia integridad física. Él se entrega todo, hermanos, completamente a Dios. Bendito el nombre del Señor. Abraham escoge, hermanos, tener una comunión con Dios por encima de cualquier hombre, por encima de cualquier grupo, por encima de cualquier persona, por encima de cualquier ser humano, hermanos. Él, por encima de toda atadura que lo tuviese, o posiblemente, o existiese en ese lugar donde él vivía. Abraham, hermanos, se somete a los propósitos y a los planes de Dios. Amén, amén. Primera gran verdad, hermanos: Abraham se da en sacrificio. Segunda gran verdad: Abraham da lo que más ama en sacrificio. Gloria a Dios. La prueba más fuerte, hermanos, en la vida de Abraham viene después del nacimiento de Isaac, su hijo, su heredero, su herencia. Este hijo, hermanos, prometido, el hijo que le había traído tantas alegrías, el hijo que le había traído tanta bendición, el hijo que le había traído tanta promesa. Ahora viene la gran prueba, hermanos, la prueba más grande en la vida de Abraham. Según el comentario del teólogo Horton, hermanos, dice que el corazón de Abraham se desgarraba
porque estaba entre su amor paternal hacia Isaac y entre la obediencia a Dios. A Abraham, hermanos, le parecía extraño que el Eterno le pidiera esta petición de sacrificar a su hijo. Sabemos, hermanos, que los cananitas, ellos adoraban al dios Moloch y ofrecían a sus hijos en fuego, los pasaban por el fuego. Entonces Abraham seguramente se preguntaba y decía, ensimismado en sus pensamientos, pero si el Señor aborrece este tipo de adoración a dioses paganos, a dioses falsos. Dios no le dio razón alguna. Recordemos cuando él despidió a Ismael, su primer hijo antes que Isaac, y Agar, su mamá. Recordemos que los despidió, los envió lejos. Y ahí, sin embargo, el Señor le había dicho que aún de Ismael haría una gran descendencia, porque era de su simiente. Este comentarista también dice que el pedido era contrario a lo que se tenía como Isaac era en quien descendencia de Abraham iba a ser tan grande como una multitud, como los luceros en el cielo, como cada grano de arena en el mar. Así va a ser la grandeza de la multitud de los descendientes de Abraham. Por otra parte, hermanos, el comentarista McLaren dice, parece que Dios estaba contra Dios, parece que su fe estaba contra su fe, y parece que la promesa era contra el mandato. Qué gran contradicción en el corazón y en la mente de Abraham. Cabe aclarar, hermanos, que Dios no tentó a Abraham como alguien pudiera afirmarlo, porque voy a leer una definición, hermanos. El significado de probar es comprobar, fundir y refinar. El significado de probar, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es hacer examen y experimento de las cualidades de una persona o de algo. Y otra definición es aprobar, dar por bueno. Bien, entonces, como dijimos, Dios no tentó a Abraham. Dice Génesis 22:1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Por otra parte, hermanos, la tentación es del diablo. Y él la pone en la vida de los hombres para atraerlos al mal. Como lo dice Santiago 1:12-13. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman. Amén, gloria Dice a Dios. que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. En cambio, lo que sí hace el Señor es poner a prueba, como en el caso de Abraham. El Eterno, hermanos, antes lo había pasado por una escuela. Ella había recibido una larga preparación, hermanos, para soportar esa prueba. Abraham, hermanos, quizás había pensado que cuando tuviese, ¿verdad?, en su mano el cuchillo, quizás, hermanos, Abraham había pensado que cuando traspasase el corazón de Isaac, cuando encendiese, hermanos, el fuego con dice que ya llevaba el fuego, hermanos, ya llevaba el cuchillo, y Isaac llevaba en sus espaldas a cuestas la leña. Posiblemente él pensaba que cuando atravesara su corazón, cuando encendiera el fuego, hermanos, del holocausto, su hijo iba a resucitar. Recordemos que cuando les dijo, hermanos, a sus siervos, cuando llegaron al monte, Moría, a las faldas, a lo lejos, dice que les dijo, esperad aquí,
Dice, yo y el muchacho iremos allí y adoraremos. Él tenía la firme convicción de que iba a regresar, hermanos, con su hijo Isaac. Pero él estaba obedeciendo el mandato del Señor. Bendito el nombre de nuestro Dios, Amén, hermanos. gloria a Gloria al Dios. Todopoderoso. Bendito. Entonces, hermanos, Dios pone a prueba al hombre. Dios pone a prueba a Abraham para aumentar su fe y para probar su obediencia. Y esto trae en nosotros, hermanos, un crecimiento espiritual. Sí, amén. Antes de exponer, hermanos, a Abraham a la prueba final, el Eterno le había dado una gran preparación, así como a cada uno de nosotros, hermanos. Entonces, el patriarca Abraham, hermanos, el padre de la fe, este gran héroe, hermanos, de la fe, dice Hebreos 11:17, que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su hijo unigénito, hermanos. Esa clase de fe es indispensable para todos nosotros, para todo creyente, hermanos, porque dice 10:9 acerca de la salvación, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, y segundo, creyéremos en su corazón que Dios le levantó de los muertos, Amén. seremos salvos. Gloria al Amén, Señor. gloria a Dios. Entonces, hermanos, este pasaje ilustra que grandes pruebas vienen después de grandes bendiciones. Grandes pruebas vienen después de grandes bendiciones. Grandes pruebas vienen después de grandes bendiciones. Aquí, hermanos, la prueba era real. La prueba era verdadera. La prueba estaba ahí presente, hermanos. Abraham no duda, entrega a su hijo por fe. Hace ese viaje sin cuestionar, hermanos, a Dios. Él recibe por la tarde, noche, el mandato, la orden. En ese momento, hermanos, dice, bueno, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar un montón de leña, aquí está, voy a necesitar el fuego, aquí está, voy a necesitar mis criados, ya los avisé, se preparan, vamos a necesitar una cuerda, vamos a necesitar un recipiente, una cantimplora para llevar agua. Él lo preparó. Y dice la escritura que a otro día, hermanos, se levantó muy tempranito. No creo que haya sido un Abraham que ahí va así, ¿verdad? Va con su hijo y va a obedecer al Señor, y no creo que vaya así. No, hermanos, era un hombre diligente. Él se paró temprano, llegó a el compromiso con el Señor, porque él tenía, hermanos, un llamado del Señor. El Señor le había dado una instrucción, se paró muy temprano con su hijo, con sus siervos, y comenzaron el viaje. Abraham, hermanos, era un ser humano como cualquiera de nosotros. Tenía sus limitaciones, tenía sus tentaciones, hermanos, tenía debilidades, tenía pasiones, era como cualquiera de nosotros. Y él, hermanos, tomó esa difícil decisión de obedecer y de confiar a Dios. Hermanos, el Eterno quería ver si Abraham obedecería a Dios y le devolvería a su hijo, o ya que lo tenía, se aferraría a él y no se lo devolvería. Dios le estaba pidiendo algo que era de Dios. Dios lo estaba probando para aumentar su fe y observar su obediencia. Aquí la pregunta, hermanos, queda en el aire. ¿Abraham obedecería a Elohim? ¿Abraham devolvería a su amado hijo o se quedaría con él? Abraham, hermanos, sería consciente que Isaac no era de él. Abraham, hermanos, sería consciente que Isaac era de Dios. El tiempo, hermanos, que hoy ocupa la Iglesia Universal en el mundo entero, el tiempo, hermanos, que hoy ocupamos nosotros para no venir a la iglesia, el tiempo que hoy ocupamos nosotros, hermanos, para no servir al Señor, ¿estaremos conscientes de que no es nuestro tiempo? De que nuestra vida no es nuestra vida, de que nuestra economía no es nuestra economía, de que nuestras posesiones no son nuestras posesiones, son del Señor? Estaremos conscientes, así como el siervo Abraham. Abraham, hermanos, recibió una instrucción y llegó puntual.
Abraham, hermanos, fue capaz de devolver lo que el Señor le había entregado. ¿Sí? Nosotros, hermanos, seremos capaces de devolver al Eterno, al Todopoderoso, un tiempo verdadero de servicio. El tiempo que tenemos no es de nosotros, es efímero, es pasajero. ¿Seremos capaces de devolvérselo, hermanos, al Señor? ¿Cuál es nuestra primera reacción como seres humanos cuando somos sometidos a una prueba? Señor, ¿qué estás haciendo? Señor, ¿por qué no me escuchas? Señor, ¿por qué yo? Señor, parece que ya no me tienes en cuenta, ya no me escuchas. Mi Dios, pues ¿por qué no me contestas? Queremos que Dios nos dé explicaciones. Dios tiene su razón, hermanos, para permitir las pruebas en su creación, en sus hijos, hermanos, que somos nosotros. Tal vez sea para purificar nuestra fe, o para perfeccionar nuestro carácter, o hasta para protegernos del pecado, hermanos. Primera gran verdad, Abraham se da en sacrificio. Segunda gran verdad, Abraham da en sacrificio lo que más ama. Tercera gran verdad, Abraham da un sacrificio vivo, hermanos. Dios no quiere que nosotros le ofrezcamos un sacrificio muerto, como en el Antiguo Testamento, en el Viejo Pacto, que traía el oferente un corderito y el sacerdote lo ponía en el altar, preparaba la leña, lo degollaba, le prendía fuego y subía como olor flagrante a la presencia del Todopoderoso. De Cristo para acá, del DC, después de Cristo, hermanos, del año 0 para acá, nosotros somos partícipes del nuevo pacto. Ahora en nosotros ha cambiado la situación y el Señor quiere que, así como Abraham ofreció un sacrificio vivo. ¿Cuál fue ese sacrificio vivo, hermanos? Dios quería la rendición de Abraham en un sacrificio espiritual. Eso es lo que Dios quería. Hermanos, dice Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios os presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, dice, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Dice, hermanos, que Dios le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, porque ya conozco que temes a Dios, dice, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Quería, hermanos, el Señor que Abraham le mostraba que lo amaba más que a su hijo, hermanos, el hijo de tantos años de espera. El Todopoderoso, hermanos, nos pide a nosotros el Isaac de nuestras vidas. Hoy en día, hermanos, la Iglesia Universal, en esta cuarta generación que atravesamos, donde le negamos. La primera generación, hermanos, fue aquella cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo y ellos estaban dispuestos a dar su vida por defender la fe. Vino otra generación, hermanos, que ya no fue así. La segunda generación. La tercera, hermanos, pues mucho menos. Y en la cuarta que vivimos nosotros, el cristiano ahora niega la fe. Todos tenemos, hermanos, Isaacs que tienen que ser puestos en el altar. Todos tenemos, hermanos, ya sea el trabajo, ya sea el bienestar económico, el esposo, la esposa, el hijo, la hija, la incredulidad, la pereza, la falta de fe, el confort, un corazón agrio. ¿Qué es aquello, hermanos? Apatía, falta de celo. Ese Isaac, hermanos, es necesario que lo traigamos al altar. El Shaddai, hermanos, quiere aumentar nuestra fe, así como en Abraham, y probar nuestra obediencia. Renunciemos, hermanos, a nuestros Isaacs. Si Dios nos da algo, hermanos, no nos aferremos a ello, no cerremos las manos.
Si Él nos pide algo, hermanos, lo que sea que es del Señor, si nuestra vida no es nuestra, rápidamente, hermanos, sin titubear, así como dicen que una papa caliente, hermano, rápidamente me la pide el Señor, yo la entrego. Yo la entrego. Perdón, hermano. Hay que devolvérselo, hermanos, al Señor. No nos aferremos a las cosas, no nos aferremos a ello, hermanos. Hay que tener siempre las manos abiertas a Dios. Si nosotros nos aferramos a las cosas, hermanos, y no queremos soltarlas, estas cosas van a terminar por consumir nuestras vidas, como empezamos la introducción con este matrimonio, hermanos, que se aferraba a una casa. Todos tenemos Isaacs, hermanos, que tienen que ser puestos en el altar. Su Isaac, hermanos, es el que tiene usted escrito en su hoja. Yo les pido que por favor vengamos simbólicamente, hermanos. Bueno, no es simbólico, este es el altar en la casa de Dios. Sí, amén. Gloria. Simbólicamente hicimos este altarcito. Yo les invito que por favor traigan eso que escribieron, esa hoja, y vamos a depositarla en el altar, que hoy vamos a entregar nuestro Isaac, hermanos. Vamos a entregar nuestro Isaac. Y así como esta pareja, hermanos, de inicio dijimos que el Señor les devolvió su casa con un interés extremadamente bajo. Cuando ellos le entregaron al Señor lo que debían de entregarle, el Señor se los entrega multiplicado y aumentado. Cuando Isaac, el hijo de la promesa, hermanos, estaba ya para ser degollado, el Señor le proveyó a Abraham un carnero trabado en un zarzal. El Señor le devuelve a su hijo simbólicamente de la resurrección, y ahora Isaac es un precioso mayor tesoro a los ojos de su padre, el profeta Abraham. Así les invito, hermanos, que traigan a sus Isaacs como un sacrificio vivo a la presencia de nuestro Dios. Nos vamos a ofrecer en el altar en el monte Moriah. Bueno, vamos a prenderle fuego, y si usted gusta pasar al altar, Faltan unos, hermanito. aquí listo. Deposite, hermana, por favor. Sí, hermana, gracias. Muchas gracias, hermano. Bueno, así les invito, hermanos, que pasemos al altar y oremos al Señor, hermanos, entregándole el Isaac de nuestra vida. Padre Santo y Dios Todopoderoso, gracias te damos por esta oportunidad que tú nos brindas de reunirnos hoy en tu nombre, Señor, en esta convocación santa, en esta santa convocación. Bendito Dios, muchas gracias porque tú nos elegiste a nosotros antes que nosotros a ti. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia, porque no rehusaste en darnos tu Hijo, tu único. Gracias, bendito Jesús, por tu sacrificio en esa cruz, que padeciste el pecado mi pecado, el pecado del mundo entero, mi Jesús. Muchas gracias. Y Señor, aquí estamos hoy reunidos, Padre, en esta congregación que tú has redimido por medio de tu Hijo Jesús. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, suplicantes de tu misericordia y de tu infinito amor. Venimos a ti, Señor, reconociendo que tú eres nuestro hacedor, reconociendo, Señor, que somos de tu propiedad, reconociendo, Señor, que tú eres el todo para nosotros. Aquí estamos, mi Señor, y te rogamos, Padre mío, que a partir de hoy seamos unos hombres y mujeres nuevos. Hemos puesto en este altar, mi Señor, hemos traído a ti aquello que nos estorba, aquello que impide una comunión genuina y verdadera contigo, mi Señor. Ayúdanos a reconocer todo lo que poseemos
que todo lo que somos te pertenece, Señor. Que sin ti nada somos, parados de ti nada podemos hacer. Qué horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Permítenos servirte por amor y gratitud. Permítenos contemplar tu gloria, Señor. Siempre, cuando amanece, mi Dios, tener ese deseo ardiente de venir a tu casa con pasos presurosos, mi Señor, para encontrarnos contigo, mi Dios. Te ruego, Padre Celestial, tengas misericordia hoy como pueblo tuyo y que nos permitas, mi Dios, cumplir tu voluntad, tu propósito. Hemos entregado a ti, Señor, aquello que en nuestro corazón reconocemos que nos impide acercarnos, amarte, servirte, escucharte, obedecerte, Señor. Ruégote, Padre, que tú nos aumentes la fe y pruebe nuestros corazones. Podamos venir a ofrecerte un sacrificio vivo, Señor, cada día de convocación, cada domingo, cada séptimo día de la semana. Bendito Dios, cambia nuestra mentalidad, cambia nuestra perspectiva, mi Señor. Podamos contemplar tu gloria en todo momento y en todo lugar. Y cuando venimos a este lugar, Señor, podamos sentir el fuego de tu Espíritu Santo. Podamos mirarlo al cielo y contemplar tu gloria, bendito Dios. Y poder admirar esos millares y millares de ángeles que están circuncidando el ambiente de este lugar, mi Señor. Porque cuando la iglesia no viene, ese lugar vacío está ocupado por un ángel, mi Señor. Tú no eres digno de ninguna irreverencia, Señor. De ninguna falta de respeto, Padre mío. Perdónanos, Señor. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que los que estamos aquí reunidos, mi Señor, te ayudes a seguir adelante conforme a tu propósito y al deseo de tu corazón, mi Señor. Hemos traído a Isaac, Padre mío, y te ofrendamos y te ofrecemos nuestras vidas como un sacrificio vivo. Es vuestro culto racional. Bendito Señor, Padre de la gloria. Hágase en nosotros tu voluntad, cúmplase en nosotros tu propósito, Señor. Y que a partir de este momento, al atravesar ese umbral, la puerta de tu casa, podamos salir, Señor, como Abraham, con esa firme convicción de la resurrección, con esa firme convicción de entregarnos a ti en todo nuestro ser, sometiéndonos a ti, mi Señor, y no renunciando a algo, sino abriendo nuestras manos y entregártelo todo, mi Señor, no quedarnos con nada, renunciar a todo, Señor, por entregarlo a ti, mi Señor. Muchísimas gracias, porque has tenido misericordia, memoria, cuidado de cada uno de nosotros, porque a ti te plació traernos hoy en este lugar, porque tu Espíritu Santo nos redarguyó, mi Señor, y nos trajo a tu santa presencia. Te ofrecemos nuestras vidas, Señor, y te rogamos que se haga conforme al deseo de tu corazón. Gracias, poderoso Dios. Amén y amén. Así dejamos el lugar a nuestra pastora. Muchas gracias, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Gracias, hermanos.